No son solo papeles o fotos antiguas, son la memoria viva de nuestro pasado y un legado permanente hacia el futuro. La mayoría de las familias tiene documentos antiguos guardados en algún lugar de la casa. Por lo general, y por distintos motivos, no han sido conservados en las mejores condiciones. El 60 o 70% de los antiguos documentos se ha guardado por años en un sótano o en un altillo o ático. Esos son los peores lugares para conservarlos. Los tres principales enemigos de la conservación de documentos son la luz, la temperatura y la humedad. Hasta aproximadamente mediados del siglo XIX, los papeles se fabricaban a mano, en molinos, con fibras vegetales, especialmente lino y algodón. Hasta ese momento, el papel tenía un costo relativamente alto y no era un artículo tan popular como lo es hoy. Aunque todavía hoy hay papeles que se siguen fabricando con lino y algodón, como por ejemplo este. Cerca de 1850, una escasez general de lino hizo buscar nuevas formas de producción y se comenzó a producir papel con pulpa o pasta de celulosa, que es un residuo fibroso de la madera de los árboles. Para el tratamiento de la fibra de celulosa se comenzaron a usar en 1870 ácidos como el ácido sulfúrico y el ácido acético. Para el blanqueado de la composición se usaban ácidos clorados. La presencia de estos ácidos en los viejos documentos reacciona ante la temperatura, la humedad y la luz, y crea reacciones químicas indeseables, como el amarillamiento de las hojas, la degradación del papel y demás efectos biológicos como la formación de hongos, bacterias e infestación de insectos. Ante todo, tenemos que reconocer que las condiciones de nuestros abuelos para la preservación de documentos quizás no eran las ideales. No contaban con aire acondicionado ni con deshumidificadores. Pero las casas en que vivían estaban muy bien ventiladas. Tenían pasillos largos, ventanales, y siempre el aire de afuera se comunicaba con el de adentro. Recién en el siglo XX se empiezan a construir nuestros actuales edificios, cerrados, sellados, donde no hay ninguna ventilación y todo depende del aire acondicionado. Y eso es precisamente lo que aumenta el riesgo de humedad. ¿Qué es lo que llamamos humedad relativa? Cada molécula de aire está compuesta de gases, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, más vapor de agua. La humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua que hay en esa mezcla total de gases y vapor de agua. Un ambiente con alta temperatura favorece la humedad. Las gotas de agua que están estacionadas en pisos, paredes o techos, con el calor toman energía y se evaporan, flotan en el ambiente. Pero el frío no es garantía de que la humedad desaparezca. A bajas temperaturas, las moléculas de vapor de agua se condensan y vuelven otra vez a su estado líquido. En los ambientes con poca o escasa ventilación, la humedad tiende a condensarse. La humedad se filtra por las tuberías de las paredes, por las napas de suelo donde hay agua
y los cimientos las toman por capilarización. Pero entonces, ¿qué pasa con los viejos documentos y la humedad? La humedad, o sea, el vapor de agua condensado en el aire, inicia una cadena biológica que es un desastre. El polvo acumulado en las regiones húmedas es un caldo de cultivo y alimento para los hongos, y entonces las esporas se depositan en la superficie de los papeles y comienzan a reproducirse. A su vez, los hongos serán un atractivo alimento para algunos insectos y bacterias. Es un proceso que, si se deja avanzar, hace verdaderos estragos. Los papeles con moho comienzan a ponerse blandos y aparecen manchas de color amarillento o marrón. Luego se degradan hasta perder porciones de su contextura. Pero la falta de humedad, el ambiente muy seco, también es perjudicial. Los papeles se vuelven frágiles y quebradizos, y al menor contacto se rompen. La humedad se mide con aparatos llamados higrómetros, que miden el porcentaje de humedad relativa en el ambiente. La humedad ideal para un ambiente de conservación está entre el 30 y el 50% de humedad relativa. Debe tener la mayor estabilidad y la menor variación posible, pues las variaciones de humedad provocan más daño que un rango inadecuado estable. Otro factor importante a cuidar en un ambiente de conservación de documentos es la luz. La peor luz, la más dañina y que es invisible al ojo humano, es la ultravioleta de los rayos del sol. Los ácidos presentes en el papel reaccionan muy rápido ante la radiación UV y comienzan a degradarse. Si hay entrada directa de luz de sol, es recomendable poner cortinas especiales que filtren los rayos ultravioletas. De las luces artificiales también son poco recomendables la fluorescente y la halógena. Lo ideal es tener una luminosidad controlada, que esté en el orden de los 50 lux. Un lux es una medida de iluminación por metro cuadrado. Es un valor muy usado por los fotógrafos que suelen medirlo. ¿Cómo saber lo que es un ambiente con 50 lux? Bueno, para tener una idea, es la iluminación suave de un living en un ambiente apacible. La temperatura es también un valor necesario de controlar. Cuanto más baja la temperatura, más se favorece la preservación. Las fotos sobreviven bien a temperaturas muy bajas. Para hacer el ambiente confortable para el ser humano, ya sea en casas o lugares públicos, y mantenerse dentro de un índice adecuado para los documentos, un rango entre 18 y 20 grados centígrados estaría correcto. En resumen, las condiciones ideales para la conservación de documentos son una iluminación suave de 50 lux, una humedad relativa ambiente de entre el 30 y el 50%, pero con un rango estable, y una temperatura de entre 18 a 20 grados centígrados o 60 a 70 grados Fahrenheit. Existen varios códigos internacionales y nacionales para guía de la conservación profesional. Uno de ellos es el AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice, Código de Ética y Guía para su Práctica, que establece que la conservación profesional debe alcanzar los más altos estándares posibles en todos los aspectos posibles de la conservación. Uno de los principios de ética habla de la regla de la reversibilidad. Jamás debe hacerse nada que no pueda ser revertido sin arruinar el documento. Por ejemplo, la laminación es irreversible. La laminación encierra los ácidos del papel y no les permite ventilarse, atrapando el calor sobre su superficie. En primer lugar, esta es una de las principales precauciones básicas que deben tomarse para tomar en la mano viejos documentos. La grasa de los dedos acumulada en los papeles genera más ácidos nocivos. Bueno, nunca deben guardarse en un altillo o ático y jamás deben laminarse, como ya hemos visto. El encuadernamiento ayuda a la conservación, pero
siempre y cuando sean cartones o papeles libres de ácidos. En las librerías o tiendas de computación se encuentran estos papeles especiales. Pueden usarse cubiertas plásticas para proteger los documentos, pero solamente aquellas que estén hechas de poliéster, polipropileno o polietileno. El PVC, policlorovinilo, es peligroso. Emite permanentemente ácido hidroclorhídrico. No abrochar nunca con estos clips los documentos. Los papeles enrollados deben desenvolverse con mucho cuidado, dejándolos unas horas en un ambiente con alta humedad para hacerlos más flexibles en el momento de desenrollarlos y evitar que se rompan. Las viejas fotos de familia pueden guardarse en hojas de plástico con bolsillos protectores, pero siempre teniendo cuidado que sean libres de ácidos.